Toda persona que participe en un conflicto armado, independientemente de su posición, tendrá derecho a la protección y el respeto de su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, de su vida privada y familiar y de su correspondencia. En particular, toda persona tendrá derecho a recibir atención médica adecuada. Convención de Ginebra, artículo 75. Al parecer, para Benjamín Netanyahu, no importan convenciones ni tratados. Su ejército informa que los adversarios que resulten heridos en la ofensiva lanzada tras los ataques del sábado pasado no serán atendidos en hospitales públicos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Salud, Moshe Arbel, emitió a mediados de la semana en curso una directiva al sistema sanitario público de Israel para que no se le preste ningún tipo de atención médica a los combatientes palestinos que sean capturados, dado el actual conflicto militar que sostienen ambas naciones. Luego de varios días de confrontación bélica entre el ejército de Israel y el grupo islámico Hamas, que opera desde la Franja de Gaza, desde el Ministerio de Salud israelí, se ha informado que solamente los civiles afectados por la ofensiva de Hamas y la respuesta militar israelí podrán recibir atención en los hospitales públicos de la región. Arbel, pareciendo más un soldado que un político, dijo que la orden es necesaria para proteger a los civiles de Israel de los ataques extremistas. No podemos permitir que los subversivos usen nuestros hospitales como escudos humanos. Los que cometen ataques contra civiles no merecen nuestra atención médica, señaló. Es de hacer resaltar que la directiva aún no ha sido aprobada por el gabinete israelí, pero se está ejecutando en algunos hospitales públicos. Uno de ellos está identificado con nombre y ubicación geográfica gracias al reporte que realizaron y lo reseñamos en el siguiente punto. En efecto, ya la orden está en plena ejecución. Trascendió en el centro médico Sourabsky. Anunció el miércoles pasado que un combatiente palestino había sido trasladado al hospital, pero no fue admitido en urgencias, y en su lugar fue derivado a un servicio médico penitenciario en la ciudad de Ramba, capital del Distrito Central de Israel. El ministro Moshe Arbel afirma que los combatientes de Hamas que se encuentren heridos serán atendidos por grupos especializados de la Fuerza de Defensa de Israel o del Shin Bet, que es el encargado de los servicios de inteligencia. El ministro Arbel también señaló que el Ministerio de Salud no tolerará ninguna expresión de apoyo para quienes cobraron la vida de cientos de israelíes, enfatizando en que los agentes de inteligencia de la Fuerza de Defensa trasladarán a los miembros de Hamas que se encuentren lesionados a instalaciones militares o cárceles para su diagnóstico y consecuente detención. La orden promulgada por el ministro Arbel también establece que los hospitales deben informar al Ministerio de Salud todos los casos de combatientes palestinos heridos que ingresen al centro asistencial, reciban o no atención médica. Como de costumbre, demos un poco de contexto a otro interesante capítulo de la geopolítica internacional. Muchas expresiones antisonantes y peyorativas han salido de la boca del ministro de Salud. Frases desafortunadas que no se llevan con el discurso de un alto funcionario de cualquier país del mundo. El beligerante ministro parece no tener filtro. Declara que la tarea de proteger y tratar a los malvados y despreciables adversarios, como los han calificado dentro del sistema de salud pública, perjudica significativamente estos esfuerzos y por lo tanto, bajo su dirección, el sistema de salud pública no los tratará. No argumentemos por nada que el ministro Arbel se comporta más como un soldado que como un ministro de salud. Prestó servicio nacional en las Fuerzas de Defensa de Israel. Sirvió en una unidad del Comando del Frente Interno para identificar bajas. Dentro de la directiva ordenada por el ministro Arbel, hay 3 escenarios en los cuales un combatiente de Hamas herido podría ser atendido en un hospital público. Pero es difícil poder establecer quién, cómo y de qué manera se aplicarán estos criterios de atención en una situación de confrontación plena. El ministro Arbel establece que las únicas condiciones en que pudiera ser atendido un combatiente palestino en la red de hospitales públicos serían
que la vida del combatiente esté en peligro inminente, que no haya otra opción disponible para atender al combatiente o que el combatiente no represente una amenaza para el personal médico o los pacientes. Quizá esta serie de condiciones que se le ocurrieron al ministro sean fácil de plasmar en un documento, pero en una situación de guerra y de absoluta emergencia, en donde los segundos son cruciales para salvar la vida de un ser humano, es casi una sentencia. ¿Quién se encargará del triaje de civiles, soldados israelíes y combatientes palestinos heridos cuando lleguen por decenas a un hospital? ¿Lo realizará un equipo médico? ¿Un oficial de las fuerzas de defensa israelíes? ¿O estará a cargo de un oficial de Shin Bet israelí? ¿Qué lectura debemos hacer a un Estado que acusa a otro de extremista, pero que condiciona la atención médica de emergencia a civiles, militares y combatientes, en medio de un conflicto militar activo de altísima intensidad que está en pleno desarrollo? Lo analizaremos en breve. El panorama no es alentador ni pinta nada bien. Personal no sanitario encargado de determinar si un combatiente de Hamás, un civil israelí o palestino o un soldado herido pueda ser atendido en un centro hospitalario es un despropósito. La orden ha sido recibida con críticas de grupos de derechos humanos y algunos políticos israelíes. Organismos internacionales han dicho que la orden es un ataque a los principios básicos de la atención médica. Los hospitales deben estar abiertos a todos, sin importar su afiliación política. La orden es controvertida, ya que plantea cuestiones sobre los derechos humanos y la atención médica, y es muy probable que los heridos sean menos propensos a buscar atención médica en Israel, lo que podría conducir a un aumento de las muertes y lesiones. Las críticas no cesan. La Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja consideran que la orden viola el derecho internacional humanitario que establece que todas las personas, independientemente de su filiación, tienen derecho a recibir atención médica. La OMS reitera su preocupación por el impacto que la orden podría tener en la salud de la población civil en Gaza. El organismo ha advertido que la orden podría impedir que los pacientes reciban la atención médica que necesitan, lo que podría provocar un aumento de las muertes y las discapacidades. El Comité Internacional de la Cruz Roja, organismo, subraya que la orden podría poner en riesgo la vida de los pacientes y del personal médico, y que podría dificultar la labor de los organismos humanitarios en Gaza. El gobierno de Israel ha respondido a las críticas argumentando que la orden es temporal y que se revisará una vez que termine el conflicto. Sin embargo, la orden ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional y es probable que siga siendo un tema de debate en los próximos días y semanas. La orden es un reflejo de la creciente polarización entre Israel y Palestina. El Goliat israelí está cada vez más dispuesto a tomar medidas que perjudiquen al David palestino, incluso si esas medidas van en contra de los derechos humanos o el derecho internacional. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.